Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Isquia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando. El tema que queríamos conversar contigo es toda la discusión sobre el proyecto de eutanasia que está en el Congreso, las cosas que ya se han podido aprobar en la comisión, lo que se viene y sobre todo la opinión de los médicos, porque en este proyecto los médicos son absolutamente fundamentales, entre otras cosas porque es su opinión profesional la que gatilla todas las posibilidades que puedan ocurrir respecto de esta ley. Sí, bueno, ha sido una discusión bien interesante. En realidad el colegio ha intentado mantener una postura amplia, tal como ha pasado con la interrupción voluntaria del embarazo, porque nosotros tenemos médicos que están a favor y en contra de la eutanasia, pero hicimos una encuesta para poder saber un poco cuál es la percepción interna, pero siempre con la idea de que este es un debate ciudadano y que son nuestros parlamentarios quienes nos tienen que representar en si Chile debe avanzar o no en un proyecto de ley como este. Nosotros fuimos al Parlamento, propusimos algunas mejoras al proyecto inicial, creo que ha avanzado bastante, y hicimos esta encuesta que cerró la semana pasada con más de 5.000 colegas que votaron y dieron su opinión, en donde mayoritariamente ellos se manifestaron a favor tanto de eutanasia como de suicidio asistido, como también de materializar o ser parte de los equipos que participan en ambas acciones. Estamos conversando con Isquia Siches, ella es la presidenta del Colegio de Médicos, del Colegio Médico. Isquia, hay una serie de cosas, como yo decía antes, dentro de la ley, el papel del médico es fundamental porque es el médico el que tiene que diagnosticar que la persona que potencialmente pudiera ser, ya sea llevarse a través de la eutanasia o el suicidio asistido, la persona no tiene vuelta atrás, solamente tiene un largo camino de sufrimiento y por lo tanto el médico es clave. ¿Qué pasa si es que ese médico estuviera en contra del procedimiento y por lo tanto negara el diagnóstico? Sí, son cosas distintas los momentos tanto del diagnóstico para certificar una enfermedad como también el ser parte de un equipo que materializa la eutanasia. Si hacemos el símil con interrupción, por ejemplo, del embarazo, en riesgo de la vida de la madre o en incompatibilidad de la vida del feto que está por nacer, en realidad un profesional, siendo objetor de conciencia, debiera poder participar de estos procesos y no hacer una obstrucción de la misma. Me parece que en el caso del fin de la vida hay un poco de mayores claridades. Lo que sí es que, tal como tú lo decías, tienen que ser adultos que llegan a un momento en enfermedades que en realidad ni la medicina puede ofrecerles mejores resultados en salud, como tampoco existe dolor ni un padecimiento que pudiera ser manejado de otra cosa. La idea es que no empuje el dolor o el sufrimiento a los pacientes a tomar esta definición. Cuando eso ya está controlado, son pacientes conscientes que de forma reiterada solicitan cualquiera de estos dos mecanismos para poder terminar con su vida. Hay, Isquia, una discusión que quedó pendiente respecto de si debiera estar incluido dentro de la ley el que se tengan cuidados paliativos para el paciente por el suficiente tiempo anterior a la toma de decisión definitiva. ¿Eso en qué podría variar las cosas? Nosotros lo hemos dicho también de forma reiterada, lo más probable es que acá nos encontremos en casos bien episódicos de personas que soliciten una muerte médicamente asistida, pero lo más relevante de este proyecto de ley es que pone en el centro una deuda por parte del Estado, que es tener acceso a cuidados paliativos universales. Y de ese punto de vista nos parece que es una tremenda oportunidad para avanzar algo que no estaba en la agenda del Ejecutivo ni del Parlamento hasta antes que esta discusión, que es valórica, que enciende pasiones, tuviera el rápido avance que hemos visto en la Comisión de Salud. Nosotros esperamos que el proyecto que muchos de los parlamentarios nos han comprometido y donde también el Ejecutivo ha manifestado su interés, pueda tener un pronto avance y tenga
desenlace paralelo, porque efectivamente tenemos que tener acceso a cuidados paliativos para hacer efectiva una muerte médicamente asistida. Alguien que sufre, que padece, que no ha podido tener un manejo, en realidad sale absolutamente de las definiciones más clásicas de eutanasia o suicidio asistido. Estamos conversando con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Isquia, hay además de la situación de los cuidados paliativos, hay una situación que eventualmente podría interpretarse como una suerte de conflicto de interés. Te lo planteo de la siguiente forma. Las personas cuando están en clínicas o cuando están en hospitales y cuando están siendo mantenidos artificialmente o por lo menos están siendo tratados por una cosa que es irreversible, pero sin haber ley, incurren en una cantidad de gastos tremendos, y eso es dinero que entra a las clínicas. En el caso de las privadas, son situaciones donde de pronto definir que eso debiera terminarse abruptamente es un perjuicio económico para ellas. Yo quiero creer que ese estímulo todavía no está presente dentro del sistema. Yo conozco que tenemos integración vertical, muchos estímulos económicos en torno a las prácticas clínicas, pero no he visto yo personalmente que ese sea un móvil para mantener a personas vivas. En general suele ser los familiares, cuando sí tenemos acceso. Obviamente las cosas que están vigentes en el país, que son buenas prácticas que tienen que ver con suspensión de tratamiento o sedación paliativa, es algo que creo que es más de comunidad médica, como también la sociedad en su conjunto, quienes hacemos subutilización de esta. Pero creo que hoy día, y espero no equivocarme, no es un estímulo real de obstrucción, más me parece que es la discusión valórica por parte de los parlamentarios que también ha tenido la presión de la ciudadanía, donde nos queda la percepción que mayoritariamente la ciudadanía es partidaria de tener acceso, y lo hemos conocido con algunos de los casos más dramáticos del país. Isquia, ¿existe aquí o podría existir aquí también un símil con el aborto de las tres causales, en el sentido de que médicos establezcan una objeción de conciencia de participar del proceso? De todas maneras, nosotros somos bien defensores de que existan en estas leyes que no tienen consensos totales por parte de la sociedad, el derecho de los médicos a poder negar a participar en el acto. Eso no quiere decir que, como decías tú previamente, obstruyan el diagnóstico o limiten y hagan acciones que vayan en contra de que los pacientes puedan acceder, pero sí no los obliga a ser parte de los procedimientos que conlleven a la muerte. Eso nos parece que es sano como sociedad, pero que obviamente nos encontramos en un escenario que lo más probable es que tampoco tenga un N tan masivo por parte de la sociedad. Sí, ahora tú mencionaste ahí un punto interesante en la posibilidad de que haya una objeción de conciencia en el procedimiento, dijiste. ¿Por qué no me explicas un poquitito en la ley cómo se estipula que debe ser este procedimiento de suicidio asistido? Bueno, los dos en realidad, porque existen estas dos modalidades, sí, ¿cierto? Estamos hablando de una persona adulta que tiene una enfermedad ya sea incurable o que la medicina no puede ofrecerle nada más, que de forma consciente dice: yo en realidad quiero terminar con mi vida, y existen dos procedimientos, uno que es una eutanasia, en donde se le administra una droga letal por parte del equipo clínico, en particular por parte de un médico, y la siguiente que es suicidio asistido, en donde el paciente es acompañado por un equipo, pero es él el que autoadministra la droga. La idea, y por qué es la diferencia, porque uno podría decir, bueno, pero los pacientes tendrían la libertad de, por ejemplo, tener un suicidio en su casa sin tener que pedirle permiso ni al Estado ni a nadie, es porque el morir crea una ansiedad que muchas veces ellos esperan tener el acompañamiento de equipos que puedan controlar, obviamente, de que aquí no haya un sufrimiento o una sensación, porque independiente que sean personas que deseen terminar con su vida, obviamente es un periodo de ansiedad, de temor, que quieren pasarlo con sus seres queridos y que también quieren que sea lo
lo menos doloroso y lo menos complejo posible, y es lo que también ha empujado muchas veces a equipos de salud en defensores de esto, a pesar que es algo que dentro de la comunidad médica no está absolutamente resuelto y ha sido un conflicto en cada uno de los países donde se ha legislado. Sí, se ha dicho por algunas personas que están en contra de esto, de que ya existen de alguna manera ciertos parámetros que podrían llegar a lo mismo. El hecho de que que haya determinados tratamientos que la familia decida no aplicárselos al pariente que está en esta situación terminal. ¿En qué se diferencia ello de lo que se está legislando? Sí, antes se hablaba de mala manera de una eutanasia pasiva, pero en realidad estas son prácticas que están legisladas en el país y no solamente están permitidas, sino que van dentro de la ética profesional. Cualquier proceso que extienda una muerte de forma innecesaria, que cause sufrimiento, la idea es que los profesionales médicos que estamos ahí logremos hablar con las familias y con los pacientes para no hacer tratamientos que son fútiles y que terminan dañando y exponiendo más aún a los pacientes. Es así como uno puede hacer desconexiones de pacientes, puede hacer sedaciones paliativas, que es para manejo del dolor y que pueden indirectamente llevar a fallecer al paciente que está participando, pero eso está permitido en el país y lo que estamos legislando es un procedimiento absolutamente diferente que tiene que ver con justamente una administración que lleva una administración de una droga letal que lleva a la muerte. ¿Hay algún tipo de, se lleva algún tipo de estadística respecto de las personas que están en condiciones terminales y que están solamente tratados con métodos de mantención de vida? Hoy día tenemos acceso a cuidados paliativos solamente oncológicos, que podría ser una forma de poder saber cuántos pacientes tenemos en este estado, pero no para los pacientes que no tienen cáncer, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas o procesos de postración por otro origen y que deseen acceder. Eso hoy día no está ampliado en el país, pero las cifras que tenemos de otros países que son un poco más desarrollados que nosotros, que han avanzado esta legislación, es que siguen siendo casos esporádicos. Y otro dato más relevante es que cuando estas personas solicitan y pasan por las comisiones para poder acceder a eutanasia, después de que ellos logran realmente tener las condiciones para materializar eutanasia asistida, es un porcentaje mucho menor en el que realmente lo materializa, y también crea una satisfacción muy grande el sentir por parte de estos pacientes que están sometidos en una angustia crónica, saber que ellos también tienen un poco de control de su vida hoy día, a pesar de que la medicina o su propia enfermedad no tiene mucho más que ofrecerle. Sí, eso significa, Isquia, que enfermedades como el Alzheimer o la ELA no entran dentro de las estadísticas que se tienen. Justamente, pero en el Alzheimer tenemos una situación que es un poco más distinta porque no tenemos una voluntariedad anticipada, y recordemos que una cosa muy relevante para poder materializar tanto el suicidio asistido como la eutanasia es que sea un paciente que está consciente, que está con todos sus cabales, que puede tomar determinaciones, y lo más probable que en un estado de degeneración neurológica esto no se pueda dejar solamente con una voluntad anticipada, pero todos sabemos que la voluntad anticipada, lo que hice hoy día, si a mí me pasa algo, no me reanimen o desconéctenme, lo más probable es que cuando estemos viviendo esos momentos de la vida, nuestra percepción de la vida y de la muerte sean muy distintas de las que tenemos hoy. O la familia puede cambiar de opinión. También, pero obviamente aquí es una definición del propio paciente. Sí, eso es interesante porque es verdad, uno conversa con montones de personas en lo cotidiano sobre estas situaciones, y yo por lo menos te aseguro que, 8 de cada 10 personas que uno conversa sobre este tema, poniéndose cada uno de ellos en ese caso, dirían y dicen, mira, yo en ese caso no prefiero no sufrir más, ya cortarla con todas las cosas, no quiero, dejar a mi familia endeudada para siempre. Yo, por cierto, que lo haría. Pero llevadas al momento que están, la situación es otra. O puede ser Justamente. Otra. La percepción de la vida va cambiando, es una cosa dinámica,
y justamente por ese respeto uno tiene que intentar proteger que esas definiciones sean lo más libres posibles y no presionadas. Desde el punto de vista, Isquia, te voy a sacar un poco de este tema, desde el punto de vista de lo que ya se ha podido establecer respecto del aborto en 3 causales. Todo lo que se discutió, sobre todo en torno a la objeción de conciencia, ¿se tiene algún tipo de registro respecto de, efectivamente, cuántas objeciones de conciencia han habido, cuál es el número de abortos que se han materializado en las 3 causales que desde que se lleva ya la cuenta por parte de la ley? Bueno, las cifras han sido mucho más marginales de las que se había planteado inicialmente, tanto por inviabilidad fetal como por violación. Hemos tenido algunos lamentables casos que han involucrado colegas y que hoy día se están investigando en torno a posibles obstrucciones en los procesos diagnósticos que obviamente tienen que aclararse, pero lo primero es decir que no hay mujeres haciendo filas para abortar como muchos parlamentarios o personeros habían advertido. Lo segundo es que las causales de violación han sido en realidad casos bien específicos donde, a diferencia de lo que también han dicho algunos parlamentarios, hay investigaciones detrás. Y obviamente fue un tremendo aprendizaje, yo creo que para el país, en el momento de implementación como esto, y porque todavía no tenemos en todo el sistema de la República Nacional médicos no objetores disponibles para poder acceder, y es lo que nos ha ocurrido en el sector privado con las instituciones objetoras institucionales, que era algo que inicialmente el Colegio Médico había planteado sus diferencias también. Ya, tú mencionaste de que había casos en que estaban investigándose respecto de participación de médicos en situaciones irregulares. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estabas ahí tratando de decir? Los casos que nosotros conocemos son casos en donde se ha investigado si hay una obstrucción en torno a los plazos, en especial en mujeres jóvenes, menores de 14 años, sujetos de violación, y que se ha postergado para que superen las 14 semanas los procesos diagnósticos, en donde a nosotros nos parece que también la propia legislación debería ir tomando algunas medidas para proteger que si es que el diagnóstico se hace previamente y el sistema se retrasa, no obliguemos a esas niñas a ser madres si es que ellas no desean hacerlo. Ah, ok, claro, porque existe uno podría utilizar claro, la burocracia del sistema para superar los plazos legales de interrupción. Exactamente. ¿Y eso se ha detectado que ha pasado? Tenemos denuncias. No se han terminado de aclarar los procesos de investigación, pero yo siempre he reiterado el llamado a los colegas que son objetores de conciencia a ser muy cuidadosos con la aplicación de la ley, a derivar, porque lo ético es jamás obstaculizar el acceso, y es por lo mismo por lo cual nosotros también hemos protegido la objeción de conciencia, pero que esta trae varias responsabilidades por quienes las aplican. Y por último, Isquia, sobre el mismo tema, ¿cómo sucede en aquellos lugares que tú señalaste en Chile no tienen médicos que estén dispuestos a hacerlo? Porque me imagino en varias regiones o en varias localidades, más que regiones, si es que hay objeción de conciencia en un hospital o una clínica, bueno, ¿qué ocurre con esa persona? Las pacientes han sido derivadas a lo largo de la red. En general han sido centros que tienen lugares de derivación no tan lejanos, 1 o 2 horas de traslado, y las mujeres han sido trasladadas y interrumpidas, y cuando los casos han sido más polémicos, sobre todo al inicio de la implementación de la ley, las pacientes fueron trasladadas a la región metropolitana, pero como ustedes saben, la conexión también dentro de la vía aérea, también en el país no tenemos lugares que estén más distantes de 3 o 4 o 5 horas. O sea, en el transcurso del día las mujeres deberían ser trasladadas, y por lo menos cuando hay voluntad de cumplir la legislación no hemos tenido mayores problemas.
Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.